Nadie espera que la vida cambie en el silencio de la medianoche, pero hay momentos que llegan sin avisar, sin preparación, sin misericordia, y cuando los recibes, sabes instintivamente que nada volverá a ser como antes. Para Valentina, ese momento llegó en forma de papel. Era un sobre blanco, delgado, sin nombre de remitente, sin sello postal, sin ninguna señal de quién lo había dejado. Solo estaba ahí, debajo de la puerta de su apartamento, como si alguien lo hubiera deslizado con cuidado calculado, con la paciencia de quien sabe exactamente lo que está haciendo y disfruta cada segundo de ello. Valentina lo vio cuando fue a la cocina por un vaso de agua. Eran las 12:15 de la noche. Sofía dormía en su cuarto, con la puerta entreabierta como siempre, con esa respiración suave y tranquila que Valentina había aprendido a escuchar desde el otro lado del pasillo como quien escucha música. Esa respiración era su señal de que todo estaba bien. Era su ancla. Recogió el sobre del suelo pensando que era algún aviso del edificio, algo administrativo, algo sin importancia. Lo abrió de pie, todavía descalza sobre el suelo frío de la entrada, sin encender la luz grande, solo con la claridad que llegaba desde la cocina. Adentro había dos cosas: un boleto de avión, Bogotá a París, con su nombre completo, para 2 días después, y una fotografía. Valentina necesitó varios segundos para procesar lo que estaba viendo, no porque la imagen fuera confusa, sino porque era perfectamente clara, y esa claridad era lo que le helaba la sangre. Era Sofía, su hija de 8 años, fotografiada esa misma tarde, frente a las rejas azules de su escuela, con la mochila rosada que le había comprado en agosto, con las trenzas que Valentina le había hecho esa mañana antes de desayunar, sonriendo hacia algo que estaba fuera del encuadre, sin saber que alguien la estaba observando, sin saber que alguien la estaba convirtiendo en un mensaje. Las manos de Valentina dejaron de obedecerla por un instante. Tuvo que apoyarse contra la pared, respirar, obligarse a seguir mirando, porque su mente quería apagarse, quería negarlo todo. Quería convencerse de que había una explicación simple, inocente, lógica, pero no la había, y ella lo sabía antes de encontrar la nota que estaba doblada detrás del boleto. Era una hoja pequeña, letra manuscrita, azul sobre blanco, y aunque hacía 5 años que no veía esa caligrafía, la reconoció en el mismo instante en que sus ojos tocaron la primera letra. Así de profundo estaba grabado ese hombre en alguna parte de ella que todavía no había logrado borrar. Decía: ven sola, o ella paga lo que tú me debes. Nada más, sin firma, sin amenaza elaborada, sin explicaciones. Solo esas 9 palabras que contenían todo lo que necesitaba saber. Rodrigo había vuelto. Valentina permaneció, inmóvil en ese pasillo durante lo que sintió como mucho tiempo, pero probablemente fueron solo unos minutos. No lloró. Eso es algo que la gente no entiende de los momentos de terror real. No siempre producen lágrimas. A veces producen una especie de claridad brutal, una frialdad que no es fortaleza sino supervivencia. El cerebro que apaga todo lo que no es urgente para concentrarse en lo único que importa. Y lo único que importaba era Sofía. Fue hasta el cuarto de su hija. Se quedó en el umbral, sin entrar para no despertarla. La miró dormir durante un momento que no supo cuánto duró. Memorizó esa imagen como si necesitara llevarla consigo. El cabello suelto sobre la almohada, el brazo abrazando al oso de peluche café que había sido de Valentina cuando era niña, la sábana a medio caer. Todo normal, todo en su lugar, todo frágil de una manera que antes no había podido ver con tanta claridad. Cerró la puerta con suavidad y fue a buscar su teléfono. Pensó en llamar a la policía. Lo pensó de verdad, durante varios segundos, repasando mentalmente qué diría, qué mostraría, cómo explicaría quién era Rodrigo y todo lo que había ocurrido antes de que él desapareciera 3 años atrás. Pero antes de que pudiera decidir, encontró la segunda nota, que se le había caído al suelo cuando abrió el sobre por primera vez y no había visto en la oscuridad. Era más pequeña,
Solo 2 líneas. Ya sé que hablaste con ellos antes. Esta vez, las consecuencias serán distintas. El teléfono siguió en su mano. Inútil, imposible. Marcó el único número que podía marcar. Su hermana contestó al segundo tono, con esa voz pastosa de quien acababa de despertar, mezclada con la alarma inmediata de quien sabe que una llamada a medianoche nunca trae cosas buenas. Valentina no le explicó nada. No había tiempo, y aunque lo hubiera habido, no habría sabido por dónde empezar. Solo le dijo lo que necesitaba que supiera. Cuida a Sofía, no me preguntes cuánto tiempo. Hubo un silencio al otro lado de la línea. Luego la voz de su hermana, más despierta ahora, más asustada, queriendo preguntar, queriendo entender. Valentina ya había colgado. Se sentó en el borde de la cama y miró el boleto de avión una vez más. Bogotá, París, su nombre, 2 días, como si alguien hubiera planeado todo esto con la calma de quien no tiene ninguna duda de que la otra persona va a obedecer. Y lo más oscuro, lo que más le costó aceptar esa noche mientras empezaba a sacar ropa de su armario con movimientos lentos y precisos, era que Rodrigo tenía razón. Ella iba a ir. No porque tuviera miedo, aunque lo tenía, no porque no tuviera opciones, aunque en ese momento se sentía así, sino porque había algo que Rodrigo sabía sobre ella y que ella también sabía sobre sí misma, algo que 5 años de distancia no habían cambiado. Valentina no huía de las cosas que amaba, y lo que más amaba en el mundo dormía en el cuarto de al lado, abrazando un oso de peluche, sin saber nada. Cerró la maleta pequeña pasadas las 2 de la mañana, dejó una carta en la mesita de noche de Sofía, doblada con su nombre escrito por fuera con marcador rosado, el color favorito de su hija. No decía mucho, solo que mamá tenía que resolver algo importante, que volvía pronto, que la amaba más que todas las palabras del mundo juntas. Antes de apagar la luz de la sala, Valentina se quedó parada en el centro del apartamento que había construido desde cero después del divorcio, cada mueble elegido con cuidado, cada cuadro colgado con intención, cada rincón de esa vida pequeña y ordenada que había tardado años en levantar. La miró como quien mira algo que no sabe si va a volver a ver, y luego apagó la luz. Hay cosas que uno aprende a guardar con el tiempo, no porque sean pequeñas, sino porque son demasiado grandes para cargarlas a la vista de todos. Se aprende a doblarlas con cuidado, a meterlas en algún lugar profundo y a seguir caminando como si el peso no existiera. Valentina había aprendido eso mejor que nadie. En el avión, con las luces de la cabina apagadas y la oscuridad del Atlántico afuera de la ventana, no había nada que hacer excepto recordar. Y los recuerdos llegaron sin que ella los invitara. Como siempre llegan las cosas que uno ha intentado mantener quietas, de golpe, sin orden, con una claridad que duele. Conoció a Rodrigo Salcedo un martes de octubre, en una reunión corporativa que ella hubiera preferido no asistir. Era auditora financiera junior en una firma internacional, con 27 años y la convicción silenciosa de quien sabe que todavía le falta mucho por entender pero trabaja el doble para que nadie lo note. Rodrigo estaba en esa reunión como invitado externo, presentado como inversionista independiente con proyectos en 3 países. Hablaba con la seguridad de quien nunca ha tenido que demostrar nada porque el mundo siempre le ha creído desde el principio. No fue amor inmediato. Valentina no era de esas. Fue algo más lento y por eso más peligroso. Fue admiración primero, luego conversación, luego la sensación de que ese hombre la veía de una manera en que pocas personas la habían visto, como si entendiera cómo funcionaba su mente, como si le interesara genuinamente. Lo que Valentina tardó 4 años en entender es que Rodrigo era un estudiante extraordinario de las personas. Las observaba, las aprendía, sabía exactamente que necesitaba escuchar cada quien, y lo daba con una generosidad que parecía real porque estaba perfectamente calibrada para parecer real. Se casaron 18 meses después de conocerse. La boda fue pequeña, en una finca al norte de la ciudad,
con flores blancas y música suave y esa clase de felicidad que desde afuera parece completa. Valentina creyó que lo era. Durante un tiempo, genuinamente creyó que lo era. Los primeros 2 años fueron normales en la superficie. Rodrigo viajaba mucho. Tenía reuniones que nunca explicaba con detalle pero que siempre sonaban plausibles. Valentina seguía trabajando, siguió ascendiendo en la firma, siguió siendo la mujer organizada y precisa que siempre había sido, y en ese equilibrio aparente, en esa vida que desde afuera se veía ordenada, nació Sofía. Valentina recuerda el momento en que la pusieron en sus brazos por primera vez como el único momento de su vida adulta en que no pensó en nada más, solo en ese peso pequeño y tibio, solo en esa cara nueva que la miraba sin saber todavía quién era ni qué significaba el mundo. Sofía llegó y algo en Valentina se reorganizó para siempre, como cuando mueves un mueble que llevaba años en el mismo lugar y descubres que la habitación entera tiene más sentido así. Fue después del nacimiento de Sofía cuando las cosas empezaron a mostrar sus bordes. No fue un momento único, fue una acumulación, un documento que apareció en el escritorio de casa con su firma y que ella no recordaba haber firmado, una transferencia bancaria desde una cuenta que llevaba su nombre pero que ella nunca había abierto, un correo electrónico que llegó por error a su computadora personal, dirigido a Rodrigo, con términos que no tenían ninguna explicación limpia. Valentina era auditora, había pasado años aprendiendo a leer entre líneas de números, a encontrar lo que alguien había intentado esconder, a seguir hilos hasta llegar a nudos que nadie quería desatar. Cuando empezó a mirar la vida que compartía con Rodrigo con esos mismos ojos, lo que encontró la dejó sin respiración. Rodrigo operaba a través de una red de empresas fantasma, nombres distintos, razones sociales distintas, países distintos, pero todas conectadas por hilos invisibles que llevaban siempre al mismo lugar. Usaba identidades reales de personas reales para darle cuerpo legal a estructuras que no tenían nada de legales. Y entre esas identidades reales, entre esos nombres que prestaban respetabilidad a algo que no la merecía, estaba el nombre de Valentina. Ella había firmado cosas que no recordaba haber firmado porque no las había firmado. Alguien había aprendido su firma con una paciencia artesanal. Alguien había construido su participación en todo aquello sin que ella lo supiera, como quien construye una trampa alrededor de alguien que está dormido. Cuando lo confrontó, Rodrigo no se alteró. Eso fue lo que más la perturbó. No hubo gritos, no hubo negaciones desesperadas, no hubo ninguna de las reacciones que uno esperaría de alguien atrapado. Solo hubo silencio, y luego esa voz tranquila, casi amable, que ella ya conocía demasiado bien. Ya eres parte de esto, Valentina. Irte no te salva, me hunde a mí, pero te arrastra a ti. Y tenía razón, eso era lo más devastador. Tenía razón de una manera técnica, legal, fría, perfectamente calculada. Los documentos existían, su nombre estaba ahí. Demostrar que había sido sin su conocimiento iba a ser difícil, lento, costoso. Y mientras tanto Sofía tenía 3 años y necesitaba estabilidad y Valentina no tenía todavía ningún camino claro hacia ninguna salida, así que se quedó, 1 año más, viviendo en esa casa como si fuera una extraña en su propia vida, sonriendo en las reuniones sociales, respondiendo correos, haciendo desayunos, leyendo cuentos en la noche, construyendo para Sofía la normalidad que ella misma ya no tenía. Pero Valentina nunca fue pasiva. Eso es algo que Rodrigo nunca terminó de entender, porque la había visto desde el principio como un recurso, como un instrumento, y los instrumentos no tienen iniciativa propia. Durante ese año, en silencio y con una paciencia que le costó todo, Valentina copió archivos, no de golpe, no con prisa, sino poco a poco, como quien recoge agua en las manos durante una inundación sabiendo que cada gota cuenta. Correos, contratos, registros de transferencias, nombres, fechas, todo lo que encontró.
todo lo que pudo acceder sin levantar sospechas. Lo fue guardando en un disco duro externo que escondía en el forro de un bolso viejo que Rodrigo nunca habría abierto porque nunca le prestó atención a las cosas que ella consideraba suyas. Cuando tuvo suficiente, buscó a un periodista de investigación cuyo trabajo había seguido durante años. Alguien que había publicado reportajes sobre estructuras financieras ilegales en la región con una precisión que Valentina respetaba profesionalmente. Le envió todo de forma anónima, sin nombre, sin forma de rastrearla, solo los archivos, organizados con la claridad metódica de una auditora que sabe exactamente qué es relevante y qué no. 2 meses después pidió el divorcio. Rodrigo lo procesó con la misma calma con que procesaba todo, y eso también le dijo algo. Le dijo que estaba preparado, que tenía un plan, que de alguna manera, incluso esto ya estaba dentro de sus cálculos. Lo que no estaba dentro de sus cálculos fue la investigación judicial que se abrió semanas después, alimentada exactamente por el material que Valentina había entregado. Fue eso lo que lo hizo huir. Fue eso lo que hizo que desapareciera, que dejara un rastro cortado de manera tan abrupta que durante meses nadie supo dónde estaba. Y fue eso. Valentina lo sabía ahora con la misma certeza con que sabía su propio nombre, lo que la había traído hasta este avión en la mitad de la noche, cruzando un océano hacia algo que todavía no podía ver con claridad pero que ya podía sentir en los huesos. Rodrigo había tenido 3 años para pensar, 3 años para planificar, 3 años para convertir lo que le hizo en algo que ahora volvía con forma distinta, más oscura, más afilada, y ella había tenido 5 años para prepararse para el día en que eso ocurriera. El avión comenzó a descender cuando todavía era de noche sobre Europa. Las luces de París aparecieron abajo como un mapa de algo antiguo y ajeno, hermoso de una manera que no le importó en absoluto. Valentina no miró las luces con ninguna emoción turística. Las miró como quien estudia un territorio antes de entrar en él. Respiró despacio. Pensó en Sofía, pensó en la carta doblada que había dejado en su mesita de noche. Pensó en todo lo que había costado llegar hasta aquí y en todo lo que estaba dispuesta a hacer para no perder lo único que importaba. Las ruedas del avión tocaron el suelo, y Valentina cerró los ojos un momento. Había llegado. El hombre que la esperaba en el aeropuerto no dijo su nombre, solo levantó un cartel con el de ella, escrito con letras mayúsculas en tinta negra, y cuando sus ojos se encontraron hizo un gesto mínimo con la cabeza que quería decir sígueme. Nada más, sin saludo, sin explicación, sin ninguna de las pequeñas cortesías que hacen que el mundo parezca civilizado. Valentina lo siguió. El auto era oscuro y silencioso. El conductor no habló en todo el trayecto. Afuera, París amanecía con esa luz gris y suave que tienen las ciudades europeas en las primeras horas, una luz que en otras circunstancias habría parecido hermosa. Valentina miraba por la ventana sin ver realmente nada, memorizando rutas, prestando atención a los nombres de las calles, haciendo lo que siempre hacía cuando estaba asustada, observar, catalogar, guardar información como quien no sabe todavía qué va a necesitar pero sabe que algo va a necesitar. El apartamento estaba en el distrito 16, un edificio antiguo, elegante, de esos que en París abundan y que desde afuera parecen simplemente parte de la ciudad, pero por dentro pueden ser cualquier cosa. El asistente la llevó hasta el 4.º piso, abrió la puerta con una llave que guardó en su bolsillo y se hizo a un lado para dejarla entrar. Era un espacio amplio y cuidado, muebles de buen gusto, techos altos, una ventana grande que daba a un patio interior tranquilo. En otras circunstancias, el tipo de lugar que uno agradecería. Valentina entró, dejó su maleta junto a la puerta, y lo primero que hizo fue ir a la ventana. No abría desde adentro, no había seguro roto, no había nada dramático. Simplemente el mecanismo de apertura había sido removido con discreción, con la misma discreción con que todo en ese apartamento había sido preparado para parecer cómodo mientras era, en sus términos reales,
Una jaula bonita. Valentina se sentó en el sofá y esperó. Rodrigo llegó esa tarde. Escuchó sus pasos en el pasillo antes de escuchar la llave en la cerradura. Y en el espacio entre esos dos sonidos su cuerpo hizo algo involuntario. Algo que le molestó profundamente porque no quería que ocurriera. Se tensó. No de miedo exactamente, de reconocimiento. El cuerpo tiene memoria propia, independiente de lo que la mente decide. Y el cuerpo de Valentina recordaba esa manera particular de caminar aunque hubieran pasado 5 años. La puerta se abrió y ahí estaba. 5 años lo habían cambiado de maneras que ella procesó en silencio durante los primeros segundos. Más delgado, el cabello con algo de gris en las sienes que antes no existía, los ojos iguales. Eso no había cambiado. Esa mirada que siempre había tenido la capacidad de parecer completamente tranquila sin importar lo que estuviera ocurriendo debajo. Se sentó frente a ella como si estuvieran en una reunión de negocios, sin dramatismo, sin ningún gesto de superioridad obvia, sin la clase de actitud amenazante que uno esperaría de alguien que acaba de usar a una niña de 8 años como palanca para mover a su madre a través de un océano. Eso también era parte de cómo funcionaba Rodrigo. La ausencia de dramatismo era en sí misma una forma de control. Era su manera de decirte que él no necesitaba ponerse nervioso porque ya tenía todo bajo control, y que tú eras la única en la habitación para quien las cosas podían ir mal. Habló durante varios minutos. Valentina lo escuchó sin interrumpir. La propuesta era técnicamente simple. Había un documento preparado por un notario, redactado en términos legales precisos, que establecía que los archivos entregados al periodista de investigación habían sido manipulados por Valentina antes de su entrega, que ella había alterado fechas, añadido registros que no existían, fabricado evidencia para construir un caso que destruyera la reputación de un hombre del que quería separarse, que todo había sido un acto de venganza personal disfrazado de denuncia ciudadana. Si firmaba, Rodrigo tenía una estructura legal lista para activarse, abogados en 3 países, declaraciones preparadas, un camino trazado para reabrir el caso con esta nueva versión de los hechos y salir de él libre, y ella quedaría expuesta como la persona que había fabricado todo. Falsificación de documentos, obstrucción, un perfil público que la seguiría por el resto de su vida profesional y personal. Si no firmaba, había algo más. Aquí Rodrigo hizo una pausa que Valentina reconoció como calculada. El tipo de pausa que se aprende cuando uno ha tenido muchas conversaciones en las que el silencio es una herramienta. Tenía un testigo, una mujer que había trabajado con Valentina años atrás, una ex colega de la firma que estaba dispuesta a declarar bajo juramento que Valentina le había confesado en privado haber manipulado los documentos antes de entregarlos. Una mentira construida con el tipo de detalle que la hace difícil de desmantelar porque incluye fechas, lugares, conversaciones específicas que nunca ocurrieron pero que en papel suenan completamente plausibles. Valentina escuchó todo esto con una calma que le costó más de lo que mostró. Cuando Rodrigo terminó, ella no respondió de inmediato. Miró el espacio entre los dos durante un momento y luego le hizo una sola pregunta. ¿Cuánto tiempo tenía para decidir? Rodrigo dijo que 3 días le parecían razonables. Y así comenzaron los 3 días más largos de la vida de Valentina. El apartamento tenía todo lo necesario en términos materiales. Comida en la cocina, agua caliente, libros en un estante que nadie había leído. Rodrigo no estaba ahí permanentemente. Llegaba, hablaba un rato, se iba. El asistente silencioso aparecía ocasionalmente para traer cosas. Nadie la vigilaba de manera obvia, y sin embargo la vigilancia era total porque ella no tenía forma de comunicarse hacia afuera sin que Rodrigo lo supiera. Su teléfono tenía señal, pero había aprendido en las primeras horas que cualquier llamada o mensaje que enviara podía ser monitoreado, y esa sola posibilidad era suficiente para paralizarla, excepto por una sola cosa que Rodrigo no sabía.
Pero eso todavía no era el momento. Lo que sí era el momento era sobrevivir esos 3 días sin derrumbarse, sin cometer errores, sin mostrar nada que le diera a Rodrigo información que pudiera usar. Las noches eran las más difíciles. Durante el día Valentina podía ocupar la mente, podía observar, podía analizar, podía mantener ese estado de atención fría que había aprendido a habitar cuando las cosas se ponían graves. Pero en la noche, cuando el apartamento quedaba en silencio y la ciudad de París seguía su vida afuera de esa ventana que no abría, era difícil no pensar en Sofía. Pensaba en cómo estaría durmiendo, si había leído la carta, si le había preguntado a su tía cuando volvía mamá y que le había respondido su tía, que no tenía ninguna respuesta real que dar. Pensaba en el oso de peluche café, pensaba en las trenzas, pensaba en todas las mañanas ordinarias que había dado por sentadas durante años. Esas mañanas de desayunos rápidos y mochilas perdidas y discusiones sobre si ponerse el abrigo o no, y que ahora se veían desde aquí como lo más precioso que había tenido en su vida. El miedo a perder eso era el único miedo real que Valentina tenía. No el miedo a Rodrigo, no el miedo a los documentos o al testigo falso o a las consecuencias legales, sino ese miedo más profundo y más antiguo que tienen todas las madres y que no tiene nombre preciso, pero que se siente en el centro del pecho como algo que no debería estar ahí. Fue en el segundo día cuando Valentina empezó a notar algo que no cuadraba. Rodrigo hablaba del acuerdo, del documento, de los pasos que seguirían una vez que ella firmara, pero nunca mencionaba qué ocurría después en términos concretos. ¿A dónde iría él? ¿A dónde iría ella? ¿Qué pasaba con la vida de Valentina en Colombia una vez que todo esto terminara? Hablaba del proceso como si tuviera un final claro, pero ese final nunca lo describía de manera específica. Era una omisión pequeña, el tipo de cosa que en una conversación normal pasaría desapercibida, pero Valentina llevaba años aprendiendo a leer lo que Rodrigo no decía, y lo que no decía en estas conversaciones tenía una forma particular, una forma que le generó una incomodidad, que no supo nombrar de inmediato pero que fue creciendo a lo largo del segundo día como una presión silenciosa. Algo no estaba completo. En lo que él le había contado, algo faltaba, en la noche del segundo día, cuando el apartamento quedó solo y silencioso, Valentina se sentó en el escritorio de la sala porque no podía dormir, y abrió el cajón central buscando papel para escribir. Lo que encontró no era papel. Hay descubrimientos que no llegan con ruido, no hay música dramática, no hay un momento cinematográfico donde el mundo se detiene. Solo hay silencio, y tus propios ojos leyendo algo que tu mente tarda varios segundos en aceptar como real porque es demasiado para procesarlo de golpe. Valentina sacó los papeles del cajón con cuidado, casi mecánicamente, todavía sin saber qué estaba mirando. Eran varias hojas grapadas, impresas en formato legal, con membrete de una firma notarial parisina en la parte superior. El texto estaba en francés. Valentina no hablaba francés con fluidez, pero había pasado años de su vida profesional revisando documentos financieros en idiomas que no dominaba completamente, aprendiendo que los números y las estructuras legales tienen una lógica que trasciende el idioma si sabes dónde mirar. Así que miró fechas, nombres, cifras, términos que reconoció aunque no pudiera traducirlos palabra por palabra, y entonces vio el nombre de Sofía. Sofía Valentina Salcedo Ríos, 8 años, fecha de nacimiento correcta, documento de identidad colombiano, número correcto, todo exacto, todo verificable, todo real. El documento era un contrato de transferencia de custodia internacional. Valentina leyó esa sección 3 veces, 4, no porque no entendiera, sino porque entender le costaba algo físico. Como si las palabras tuvieran peso y ese peso se estuviera acumulando en algún lugar dentro de ella que no estaba preparado para recibirlo. El contrato había sido firmado 6 semanas atrás, antes del sobre, antes del boleto, antes de todo lo que ella había creído que era el plan.
Llevaba la firma de Rodrigo, la firma de un abogado francés, y la firma de una tercera persona cuyo nombre Valentina leyó al final del documento, Elena Salcedo, la hermana de Rodrigo. Valentina soltó los papeles sobre el escritorio y se quedó mirándolos sin tocarlos, como si de repente se hubieran vuelto algo peligroso, algo que no debía moverse de su lugar. Elena, la misma Elena que había aparecido 2 semanas después del divorcio con una botella de vino y palabras suaves sobre lo difícil que debía ser todo, sobre lo mucho que admiraba la fortaleza de Valentina, sobre lo injusto que había sido Rodrigo. La misma Elena que se había convertido en una presencia constante durante 5 años, que conocía el nombre de las maestras de Sofía, que sabía a qué hora salía a la escuela, que había estado en ese apartamento de Bogotá docenas de veces, que había cenado en esa mesa, que había dormido en ese sofá cuando se hizo tarde, la misma Elena que había tomado la fotografía de Sofía frente a la escuela, no había sido un extraño. No había sido alguien contratado para vigilarlas. Había sido alguien a quien Valentina abría la puerta con alegría, alguien a quien Sofía llamaba tía, alguien que durante 5 años había estado exactamente donde necesitaba estar para que el plan de Rodrigo funcionara cuando llegara el momento. Valentina sintió algo que no era exactamente rabia y no era exactamente tristeza. Era algo más frío y más permanente que cualquiera de las dos. Era la comprensión de que la habían estudiado durante 5 años con la misma paciencia con que un arquitecto estudia un terreno antes de construir. Que cada conversación con Elena, cada tarde de café, cada momento en que había bajado la guardia porque se sentía acompañada, había sido información recopilada y entregada. Se levantó, caminó hacia la ventana que no abría. Miró el patio interior oscuro de esa hora de la noche, pensó en todas las cosas que le había dicho a Elena, sobre sus miedos, sobre su vida, sobre Sofía, sobre los días difíciles y los días buenos y los momentos en que la soledad de rehacerse desde cero se sentía demasiado grande. Todo eso había sido escuchado, guardado, analizado, y devuelto ahora en forma de arma. Respiró despacio, una vez, 2 veces. Luego volvió al escritorio, y siguió leyendo. Lo que entendió en los siguientes minutos reorganizó completamente todo lo que creía saber, sobre por qué estaba ahí, la firma de la declaración, que Rodrigo le había pedido, el documento que la incriminaba a ella, era secundaria, importante para él en términos legales, sí, pero no era el centro del plan, era una distracción. Era lo que él quería que ella creyera que era el objetivo, para que su atención estuviera ahí mientras el objetivo real ocurría en otro lugar. El objetivo real era Sofía, con Valentina fuera de Colombia, viajando aparentemente por voluntad propia a otro país sin llevar a su hija, sin comunicación verificable, sin presencia en el hogar. Rodrigo había construido en papel el perfil de una madre ausente e inestable. Elena había iniciado un proceso de tutela de emergencia como familiar directa, apoyada por declaraciones de vecinos que Valentina nunca hubiera imaginado que conocían a Rodrigo, por registros médicos de Sofía que alguien había accedido sin autorización, por un historial cuidadosamente editado que mostraba a una niña sin figura materna estable. El proceso llevaba semanas activo. Valentina no había sido notificada porque la notificación había sido enviada a una dirección que no era la suya pero que alguien había registrado como su domicilio en los documentos. Todo había sido construido antes de que ella abriera ese sobre, mucho antes. El sobre, el boleto, la amenaza, los 3 días en ese apartamento, la propuesta de firma, el testigo falso. Todo eso había sido diseñado para mantenerla ocupada, asustada y fuera de Colombia el tiempo suficiente, para que el proceso de custodia avanzara, hasta un punto en que detenerlo fuera complicado. Rodrigo no había vuelto para destruirla legalmente, había vuelto para quitarle a su hija. Valentina permaneció sentada en ese escritorio durante un tiempo que no supo medir. No lloraba,
Había algo más allá de las lágrimas en ese momento, un estado donde el dolor es tan exacto y tan completo que el cuerpo no sabe cómo expresarlo hacia afuera y simplemente lo sostiene adentro, quieto, como una piedra. Escuchó pasos en el pasillo, con movimientos lentos y precisos. Volvió a colocar los papeles exactamente como los había encontrado, en el mismo orden, con el mismo doblez. Cerró el cajón, se levantó, fue al sofá, y cuando la puerta se abrió estaba sentada con un libro abierto en las manos aunque no había leído una sola palabra. Rodrigo entró, la miró un momento, ella lo miró de vuelta con la expresión de alguien que ha pasado una noche larga pensando en una decisión difícil, que era exactamente lo que él esperaba ver. Le dijo que mañana era el tercer día. Valentina asintió, le dijo que lo sabía. Le dijo que necesitaba dormir y que en la mañana hablarían. Rodrigo se fue, y en el silencio que quedó después, Valentina cerró el libro que nunca había estado leyendo y miró el techo durante un momento largo. Luego dijo en voz alta, para nadie, apenas en un susurro, Elena, solo eso, el nombre solo, como si necesitara escucharlo en su propia voz para terminar de creerlo. En la mañana siguiente, Rodrigo llegó con la puntualidad de alguien que controla el tiempo de otras personas y quiere que lo sepan. Se sentó en el mismo lugar de siempre, con la misma postura tranquila, con la seguridad intacta de quien cree que las piezas están exactamente donde las dejó. Valentina también estaba sentada, tranquila, las manos sobre las rodillas, la expresión de alguien que ha tomado una decisión. Rodrigo empezó a hablar sobre el documento, sobre los pasos siguientes, sobre los abogados que estaban listos. Valentina lo dejó hablar, y cuando él terminó, ella metió la mano en el bolsillo de su chaqueta y sacó los papeles que había encontrado en el cajón. Los puso sobre la mesa entre los dos, desdoblados, con el nombre de Sofía visible desde donde Rodrigo estaba sentado. El silencio que siguió fue de una calidad diferente a todos los silencios anteriores. Rodrigo miró los papeles, luego la miró a ella, y en ese momento, por primera vez en todos los años que Valentina lo había conocido, vio algo en su cara que no había visto antes. No era arrepentimiento, no era miedo, era algo más sutil y más revelador, era el reconocimiento de que algo no había salido como estaba planeado. Valentina habló primero, la voz firme, baja, sin temblor. Sofía no está en Bogotá. No era una pregunta. Rodrigo no respondió de inmediato, y en ese silencio, en esa fracción de segundo donde él calculaba qué decir, Valentina obtuvo la confirmación que no necesitaba porque ya la sabía pero que de todas formas le dolió como si fuera nueva. Entonces él habló, y lo que dijo cambió el peso del aire en esa habitación de una manera que Valentina sintió en el cuerpo antes de procesarlo en la mente. Sofía lleva 2 días aquí, en París, y mañana, legalmente, deja de ser tuya. La puerta del apartamento se abrió desde el pasillo, y en el umbral, con una maleta pequeña de colores y una expresión que intentaba parecer normal para no asustar a la niña que tenía de la mano, estaba Elena, y de la mano de Elena, con los ojos grandes y confundidos y el oso de peluche café apretado contra el pecho, estaba Sofía. Valentina la miró, y Sofía la miró a ella, y en ese segundo, en ese instante exacto donde sus ojos se encontraron a través de esa habitación que de repente era el lugar más importante del mundo, algo en Valentina que había estado contenido durante días, durante años, durante toda una vida de sostener cosas demasiado pesadas sin dejarlas caer, se movió, pero no se rompió, porque Valentina ya sabía lo que iba a hacer a continuación. Lo había sabido desde antes de subir a ese avión. Lo había construido en silencio durante años, exactamente para un momento como este, exactamente para la noche en que Rodrigo creyera que había ganado, y ese momento estaba a pocas horas de llegar. Hay una clase de fuerza que no se ve desde afuera, no hace ruido, no levanta la voz, no ocupa espacio de manera obvia. Es la clase de fuerza que se construye en silencio durante años. En las noches largas donde nadie te ve,
en las decisiones pequeñas que nadie aplaudió, en los momentos donde elegiste seguir cuando habría sido más fácil detenerte. Es invisible hasta el momento exacto en que la necesitas, y entonces aparece, completa, lista, como si siempre hubiera estado esperando ese instante particular. Valentina miró a Sofía desde el otro lado de esa habitación. Sofía la miraba con los ojos grandes, sin soltar el oso de peluche, sin soltar la mano de Elena, sin entender completamente lo que estaba ocurriendo pero sintiendo, con esa inteligencia emocional que tienen los niños y que los adultos subestiman constantemente, que algo en ese cuarto era importante de una manera que la superaba. Valentina sonrió, no una sonrisa grande, no una sonrisa performativa para el beneficio de nadie más en la habitación, una sonrisa pequeña, directa, solo para Sofía, que decía sin palabras lo único que su hija necesitaba saber en ese momento: estoy aquí, te veo. ¿Estás bien? Sofía aflojó levemente la mano de Elena. Rodrigo habló, dijo algo sobre los documentos, sobre los tiempos legales, sobre el proceso que comenzaba al día siguiente. Hablaba con la cadencia de alguien que está cerrando una presentación que ensayó muchas veces, llegando al punto final con la satisfacción contenida de quien cree que el trabajo ya está hecho. Valentina lo dejó terminar. Luego miró a Elena. Elena sostuvo esa mirada durante 2 segundos antes de bajar los ojos. Ese gesto pequeño le dijo todo lo que necesitaba saber sobre el estado interno de la hermana de Rodrigo, sobre si la convicción con que había ejecutado ese plan durante 5 años seguía intacta o si había algo debajo, alguna grieta, algún costo que Elena estaba pagando en silencio y que Rodrigo probablemente nunca le había preguntado porque Rodrigo no hacía esa clase de preguntas. Valentina habló en voz baja y tranquila. Leer, dijo a Sofía que se acercara. Sofía soltó la mano de Elena y cruzó la habitación. Cuando llegó hasta ella, Valentina se agachó a su altura, la tomó de los hombros con suavidad, y la miró de cerca durante un momento, revisándola con esa forma particular que tienen las madres de revisar a sus hijos, buscando no solo lo visible sino lo que está adentro. ¿Cómo está de verdad? ¿Qué ha cargado? ¿Qué necesita? Sofía estaba entera, asustada y confundida, pero entera. Valentina la abrazó, un abrazo corto, firme, del tipo que dice ya pasó aunque todavía no hubiera pasado del todo. Luego se incorporó, se volvió hacia Rodrigo, y dijo con exactamente la misma calma con que había dicho todo lo demás en esos 3 días: hay algo que nunca calculaste. Rodrigo frunció levemente el ceño. Era un gesto mínimo, pero Valentina lo conocía. Era el gesto que hacía cuando algo no estaba en su mapa. Valentina no explicó de inmediato, porque había aprendido de él, entre todas las cosas que había aprendido de él, que el silencio antes de una información importante tiene un peso que las palabras solas no tienen. 3 años atrás, cuando Rodrigo desapareció y el caso judicial quedó suspendido en el aire, Valentina no había dejado de recopilar información. Lo había hecho de manera más discreta, más paciente, con la metodología lenta de quien no tiene prisa porque sabe que el momento llegará eventualmente. Había seguido los movimientos financieros de Rodrigo a través de conexiones que él no sabía que ella tenía. Había documentado la red francesa que él estaba construyendo, los nombres de los socios, las estructuras nuevas que había levantado en los 3 años de ausencia, y el periodista de investigación al que había acudido la primera vez, que ahora trabajaba para una publicación con presencia en Europa, había sido el destinatario de todo ese material nuevo, enviado desde el aeropuerto de Bogotá, antes de abordar, con una nota simple: publicar cuando reciba confirmación de mi parte, o si no recibe noticias mías en 72 horas. Las 72 horas se cumplían esa mañana. También había una abogada de familia en París, contactada desde el avión con la información del apartamento, con los nombres de las personas involucradas,
con una copia digital de los documentos que Valentina había fotografiado en silencio durante la noche mientras el apartamento dormía. La instrucción había sido la misma: si no llamo antes de que se cumplan las 72 horas, entra con quien tengas que entrar. No había llamado, porque no necesitaba llamar. El reloj había corrido solo. El sonido que llegó desde el pasillo no era dramático. Era el sonido ordinario de personas caminando, de nudillos contra una puerta, de una voz en francés diciendo algo con la cadencia neutral de quien cumple un procedimiento. Rodrigo miró la puerta. Valentina no la miró. Miraba a Rodrigo, y vio el momento exacto en que él entendió. No fue una comprensión gradual. Fue el tipo de entendimiento que llega completo y de golpe, como cuando una estructura que parecía sólida muestra de repente que nunca tuvo cimientos reales. Su cara no se derrumbó de manera visible porque Rodrigo nunca había permitido que su cara hiciera eso, pero algo en sus ojos cambió. Algo se apagó o se retiró hacia adentro, y Valentina lo vio porque llevaba años aprendiendo a leer exactamente ese espacio. La abogada entró con 2 funcionarios. El proceso que siguió fue administrativo, ordenado, sin la clase de caos que aparece en las películas. Hubo documentos mostrados, hubo verificaciones, hubo una conversación técnica en francés que Valentina no siguió en su totalidad, pero cuyos resultados entendió perfectamente. El contrato de custodia tenía una irregularidad que Rodrigo, en su confianza de que el dinero lo cubría todo, había subestimado. El convenio internacional que regulaba esa clase de transferencias requería notificación verificable a la madre biológica. Valentina nunca había sido notificada de manera legalmente válida. La dirección usada en los documentos no era la suya. Eso solo era suficiente para detener el proceso de manera inmediata y abrir una investigación sobre quién había proporcionado esa información falsa, sumado al material que el periodista había publicado esa misma mañana, con detalles sobre la red financiera europea de Rodrigo y los nombres de las personas involucradas, incluyendo el abogado que había redactado el contrato de custodia. El peso legal que cayó sobre ese apartamento en el Distrito 16 fue suficiente. Rodrigo fue detenido en el pasillo. Elena permaneció en la habitación. Cuando los funcionarios le hablaron, respondió en voz baja, con la expresión de alguien que ha cargado algo demasiado tiempo y siente, en el momento en que se lo quitan, no alivio exactamente sino el cansancio de todo lo que costó cargarlo. Valentina no le dijo nada a Elena, no había nada que decir que no hubiera sido dicho ya por los hechos. Solo la miró un momento, y en esa mirada no había triunfo ni rabia ni ninguna de las emociones que habría sido razonable sentir. Había algo más parecido a la tristeza de entender completamente cómo alguien puede perderse dentro de la lealtad equivocada. Sofía estaba a su lado. Le tomó la mano. Valentina la apretó. El aeropuerto esa noche tenía la atmósfera particular que tienen los aeropuertos a horas tardías. Esa mezcla de cansancio y movimiento y personas que vienen de lugares y van hacia otros y cargan sus propias historias que nadie más verá completas. Valentina y Sofía esperaban su vuelo sentadas juntas, con la maleta pequeña a sus pies y el oso de peluche café en el regazo de Sofía. Sofía había hecho pocas preguntas durante las horas anteriores. Era una niña que procesaba las cosas en silencio antes de hablarlas, igual que su madre, y Valentina había aprendido a respetar ese silencio sin llenarlo de explicaciones prematuras. Había tiempo. Habría conversaciones, habría momentos difíciles de procesar juntas, habría preguntas que no tendrían respuestas simples, pero eso podía esperar hasta estar en casa. En algún momento, mientras esperaban, Sofía apoyó la cabeza en el hombro de Valentina sin decir nada, un gesto pequeño, completamente ordinario, del tipo que ocurre cientos de veces en la vida de una madre y una hija sin que ninguna de las dos lo registre conscientemente. Valentina lo registró, miró hacia adelante, hacia la ventana grande que daba a la pista oscura, y sintió que algo que había estado apretado dentro de ella durante días, durante años, empezaba a aflojarse, no de golpe,
no de manera dramática, sino lentamente, como cuando una tensión que el cuerpo ha sostenido tanto tiempo que ya no la percibe como tensión empieza por fin a liberarse. Lloró en silencio, sin sollozos, sin que Sofía lo notara, solo lágrimas que bajaban despacio mientras ella seguía mirando hacia adelante con la misma expresión tranquila de siempre. No lloraba de alivio, o no solo de eso, lloraba por los 5 años de vivir con la certeza de que ese día llegaría. Lloraba por todas las noches en que había revisado ese disco duro externo para asegurarse de que seguía ahí. Lloraba por la versión de sí misma que nunca había podido bajar la guardia del todo, que nunca había podido estar completamente presente en un momento de felicidad sin una parte pequeña de su mente revisando los perímetros, verificando que todo seguía en su lugar, preparándose para lo que sabía que eventualmente vendría. Lloraba porque esa vigilancia constante había funcionado, pero también porque había sido necesaria, y que sea necesaria nunca deja de costar algo. Sofía levantó la cabeza y la miró. ¿Estás bien, mami? Valentina la miró, sonrió de verdad, con esa sonrisa que no se puede fabricar porque viene de un lugar más adentro que la voluntad. Sí, mi amor. Estoy bien, y era verdad, no de la manera fácil y simple en que esa frase se dice a veces para cerrar una conversación, era verdad de la manera más real y más difícil que existe, de la manera en que algo es verdad cuando te ha costado todo lo que tienes llegar hasta ahí. Sofía volvió a apoyar la cabeza en su hombro. Valentina miró el reflejo en el vidrio de la ventana, su propia cara, superpuesta sobre la oscuridad de la pista y las luces lejanas de una ciudad que nunca había querido conocer de esta manera. La mujer que miraba desde el reflejo no era la mujer que había entrado a ese matrimonio con 27 años y la convicción silenciosa de quien todavía tiene mucho por entender. Tampoco era la mujer que había salido de él con miedo y con un disco duro lleno de evidencias y una hija de 3 años que no sabía nada de nada. Era alguien que había sido construida por todo eso, formada por lo que la había roto y por lo que había elegido hacer con los pedazos. No era una heroína, no tenía ningún interés en serlo, era simplemente una madre que había hecho lo que las madres hacen cuando no tienen otra opción: encontrar una fortaleza que no sabía que tenía, en el único lugar donde ese tipo de fortaleza existe, adentro, quieta, esperando. Llamaron su vuelo. Valentina tomó la maleta, le dio la mano a Sofía, y caminaron juntas hacia la puerta de embarque, sin mirar atrás, hacia el único lugar del mundo donde las dos pertenecían, a casa.